Vamos a hablar de la partida de la reina Isabel II y tengo que hacerla con aspectos que no son lo que nos vamos a encontrar hoy en las referencias cotidianas, porque hay muchas historias hermosas que se van a plantear en el día de hoy, en estos días, que han hecho los medios y que seguirán siendo reproducidas sobre la tradición inglesa, sobre la vida de Isabel II, sobre su sacrificio, sobre la monarquía. Hay muchas cosas interesantes que yo sé que ustedes las están leyendo, las están disfrutando y las están escuchando. Entonces quiero irme a aspectos que no van a estar en estas cuestiones porque ya son de otras naturalezas. Son de otras naturalezas y ya también son producto de observaciones que uno viene realizando. Con relación a a los funerales, la primera pregunta que me hago es si estos funerales no serán una oportunidad de diálogo en un ambiente distendido, en un ambiente de duelo, en un ambiente de solidaridad de los líderes del mundo. Si esto no será una oportunidad y esas oportunidades son muy provechosas en términos históricos. Y lo hemos sabido porque cuando esas oportunidades no se han producido, las consecuencias han sido catastróficas. Entonces, ahora que tenemos esta guerra prolongada en Ucrania, este acontecimiento de la muerte de la reina Isabel II, que va a congregar en sus funerales a líderes de todo el mundo, puede ser una oportunidad para dialogar, para dialogar algunas salidas a este conflicto. Y este pensamiento no es ocioso, no lo saco de la nada, lo saco del hecho de que hubo un acontecimiento que produjo la muerte de un heredero de el trono de los Habsburgo, y ese acontecimiento no permitió la congregación de las llamadas, de las denominadas testas sagradas. Y entonces, como no hubo la oportunidad de diálogo, el acontecimiento que fue un acto de terrorismo aislado nos condujo hacia la Primera Guerra Mundial. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo me estoy refiriendo, en este caso, me estoy refiriendo pues al asesinato del archiduque Francisco Fernando, que se produjo, que fue una acción de eh, de un terrorista o de una persona descontenta por la invasión de Australia, de Austria, no de Australia, sino de Austria, al, a Bosnia, Herzegovina. Y entonces un bosnio herzegovino atentó contra la vida de Francisco Fernando, el heredero del trono de los Habsburgo. Y este acontecimiento, la muerte de Francisco Fernando, desató la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué la desató? Porque no hubo lo que habrá en el caso de Isabel II. En el caso de Isabel II, el liderazgo de gran parte del mundo estará presente
en estos funerales. Y esa presencia no la sustituyen los contactos virtuales. Eso no es verdad que se sustituye con contactos virtuales, con conferencia a través de Zoom o de otros mecanismos o con intercambios. No, 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 no. Señores, nada sustituye, nada sustituye el contacto y las cosas que se producen en el contacto directo entre las personas. Entonces, ¿por qué cuando murió Francisco Fernando no se dio el encuentro? Los, los reyes, que es a lo que se llaman las testas coronadas, ninguna de las testas coronadas concurrió al velatorio de Francisco Fernando. ¿Por qué no concurrieron? Y por lo tanto, no se dieron la oportunidad de analizar el acontecimiento de manera particular y tal vez si lo hacen, no se habría desatado la Primera Guerra Mundial, porque Francisco Fernando estaba casado con una dama que no era de la realeza. El matrimonio, por lo tanto, no era reconocido por la realeza. Y como ella iba a ser la primera figura del velatorio, entonces ningún reino acudió a las honras fúnebres de Francisco Fernando. Por lo tanto, eso no facilitó un diálogo que habría sido importante, probablemente, para prevenir la Primera Guerra Mundial. Porque dialogando, alguien habría planteado lo que ocurrió como un acto de terrorismo, que había que verlo como tal, pero no desatar por eso un conflicto que le resultó tan costoso a la humanidad. Entonces, tras destacar este hecho, destacar otro hecho. La reina Isabel II no recibió la corona imperial eh, de Inglaterra. No, ella no recibió la corona imperial, porque cuando ella se corona, el mayor imperio que había conocido la humanidad hasta entonces, o por lo menos el que era el más poderoso, vamos a designarlo como el más poderoso hasta entonces, el mayor imperio que había sobre la tierra hasta entonces, que era el imperio británico, sostenido por la Armada Invencible, por la superioridad que desarrolló eh, Inglaterra en los mares, que la llevó al dominio del mundo con posesiones grandísimas en todos los continentes. Entonces, cuando Isabel II se corona, ese imperio ya se había desvanecido. Una buena parte de los países que habían sido colonizados por Inglaterra ya se habían independizado y otros estaban en procesos y en guerras de independencia. Entonces, la primera monarca inglesa que no recibe la corona imperial británica es Isabel II. Ella recibió una corona simbólica y de esa corona simbólica hizo un gran reino. Porque los que fueron los dominios ingleses, entonces se transformaron en países independientes, pero alguien tuvo la visión de ver que esos países, aunque eran países independientes, tenían culturalmente vínculos indisolubles. Estaban vinculados por el idioma, estaban vinculados por las tradiciones, por la cultura, por las
creencias. Y entonces, sobre las cenizas del antiguo imperio británico, se erigió el Commonwealth, que fue lo que encabezó la reina Isabel II. Es decir, todos los países que habían sido colonia inglesa se organizaron en torno a Inglaterra ya de manera independiente y entonces crearon una mancomunidad que era lo que se llama el Commonwealth. Entonces, en esta mancomunidad, Isabel II era la reina de esta mancomunidad. Isabel II no era solamente la reina de Inglaterra, del Reino Unido, que el Reino Unido lo integran Inglaterra, Escocia e Irlanda. No, ella también era la reina, por ejemplo, de Australia y de otros países de esta mancomunidad que si bien es cierto que no estaban bajo una relación de sumisión con la corona, sí tenían una relación de respeto con la corona que equivalía a lo mismo, a lo mismo. Eso fue algo parecido a lo que intentó hacer España con nosotros. No lo logró antes de la gesta restauradora. Antes de la gesta restauradora, en España, donde la anexión nunca fue un asunto popular, donde la anexión siempre se consideró un grave error, en España se había reflexionado que había que buscar una figura vinculada a España y este país la había tenido de manera orgánica. Este país la había tenido de manera orgánica. Los dos independentistas, el que proclamó la independencia efímera, Núñez de Cáceres, y el padre de la patria, el padre de la patria, el gran mentor de lo que ocurrió en febrero de 1844, Juan Pablo Duarte, los dos eran españoles. Y el último héroe, el héroe que sacó de la isla a los franceses, me refiero a Sánchez Ramírez, lo hizo para devolver lo que Francia, lo que España le había regalado a Francia, pues un héroe dominicano lo rescató de nuevo, pero lo hizo para devolvérselo a España. Es decir, que había lo suficiente vínculos para conservar una relación de sujeción, si se quiere, ideológica, cultural a España, sin la necesidad de un predominio militar, que además era sumamente costoso y que España había renunciado a él eh, hace tiempo, de los tiempos de la España boba y una serie de cosas, pero eso no se pudo. No se pudo porque la ubicación de Duarte, que tuvo un tiempo desaparecido en Venezuela, no se pudo realmente contactar a Duarte, que era la figura a quien ellos querían hacerle entrega realmente del país para que eh, se levantara en vínculos con España, pero sin ser una posesión directa de España. Entonces, Isabel II logró eso para Inglaterra. Logró eso para Inglaterra, mantener a todos estos países en esta mancomunidad. Eh, ahí está, por ejemplo, el Reino Unido, en el Commonwealth está el Reino Unido, está Canadá, está Nueva Zelanda, está Australia, están las Bahamas, está Belice, está Granada, está Jamaica, y se han incorporado varios países que no habían sido colonia inglesa. Entonces, todo eso bajo el símbolo de el reinado de Isabel II, que ya no necesitaba tropas inglesas en cada uno de estos países para que estos países eh, se mantuvieran, digamos, en
en el eje de influencia de Inglaterra. En su propio país y en el mundo también sostuvo influencias muy importantes, sabiendo guardarse las diferencias, porque aunque estamos hablando de una monarquía, el concepto de la monarquía ya se quedó como parte del lenguaje, pero no existía como tal. Es decir, no existía un monarca, no existía una gente que tuviera el poder absoluto y el dominio. Eso había desaparecido ya eh, desde, desde hace mucho tiempo. Y este poder simbólico, pero también de Estado, es un poder que el rey ejerce con mucha discreción. No puede meterse en los asuntos cotidianos de la política. Interviene en cosas muy precisas del Estado, ni en los temas que están constantemente en debate. El nuevo rey, por ejemplo, que era un activista del tema del cambio climático, de los desechos de plástico, por ejemplo, los residuos, un denunciante de los residuos de plástico que participaba en otras causas, ahora él tiene que poner en pausa eso, porque la condición de rey lo lleva a una situación de neutralidad en la que su participación tiene que ser muy discreta. Isabel II, por ejemplo, libró un pulso muy duro con Margaret Thatcher, con relación a Nelson Mandela. Para la Thatcher, Mandela era un negro terrorista, era un terrorista. No lo era para Isabel II. Y ella mantuvo contactos, eh, siempre contactos discretos con Nelson Mandela, aún Nelson Mandela en la cárcel. Y después de la muerte de Margaret Thatcher, o de la muerte no, después del retiro de poder de Margaret Thatcher, pues la reina Isabel II recibió a Mandela y lo hospedó en el Palacio de Buckingham. Es decir, eh, demostrando que para ella nunca fue un terrorista. Nunca fue un terrorista. Entonces, eh, muchos se preguntan, y creo que están equivocados, ¿qué hace un país con una monarquía, con un reinado en el siglo XXI? Señores, eso nada más es ventajoso, porque tiene una figura de reconocimiento mundial permanente, permanente, que se traduce en un reconocimiento al país. Y esa figura no tiene intervención en las cuestiones cotidianas, ni puede estar adoptando decisiones políticas. Es decir, lo que es el gobierno se maneja muy aparte de esa figura, muy aparte. Esa figura interviene en cosas simbólicas del gobierno. Entonces, eh, eso es un beneficio. Fíjense que no estaríamos, yo no estaría dedicándole este tiempo a este comentario. Si Inglaterra no tuviera una figura de la dimensión de la reina Isabel II. Y lo que estoy haciendo yo lo están haciendo todos los medios en todas partes del mundo. Todos los medios en todas partes del mundo tienen esto como su principal temática. Eso tú no lo logras con la muerte de un presidente, por ejemplo. A menos que no sea un magnicidio, una cuestión de esa naturaleza, pero es un acontecimiento que de todas maneras es una noticia. No, 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 esto es un hecho histórico. Esto es un hecho histórico y toda la trascendencia de esta mujer durante el 70 años de reinado, pues lo son. De manera que queríamos hacer ese aporte. Finalmente, finalmente, hay algo que es importante tomarlo en cuenta. Lo plantea Juan Bosch en su mejor ensayo.
su mejor ensayo, su ensayo más riguroso, que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Y entonces, lo que es ahora el Reino Unido, ese Reino Unido lo creó el Caribe. Los acontecimientos que se produjeron en el Caribe fueron lo que crearon el Reino Unido, que no existía hasta entonces. Y lo explica Juan Bosch aquí en esta obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Juan Bosch dice lo siguiente al referirse a los hechos que crearon el Reino Unido. Los hechos comenzaron en 1695, 2 años antes del Tratado de Ryswick, cuando William Paterson, escocés y fundador del Banco de Inglaterra, personaje notable por muchos conceptos, expuso en Edimburgo, capital de Escocia, una idea que desde el primer momento despertó el entusiasmo de sus compatriotas. El Caribe, decía Juan Bosch antes, el Caribe, esa frontera imperial de ricas tierras tropicales, empezaba a tener influencia directa en Europa. Y ahí es que describe lo que acabo de leer. Y entonces dice que Escocia e Inglaterra habían sido dos reinos separados hasta que en 1603 llegó al trono inglés bajo el nombre de Jacobo I, el hijo de la última reina de Escocia, la infortunada María Estuardo. Al mismo tiempo, Jacobo I de Inglaterra era el rey Jacobo VI de Escocia. De manera que al comenzar el siglo XVII, los dos países tenían un solo rey, pero a pesar de eso eran dos países distintos. Cada uno tenía su parlamento, su moneda, sus impuestos, su lengua, y había una frontera entre los dos. Así, las leyes inglesas que no habían sido aprobadas por el Parlamento escocés no regían en Escocia. O al revés, en algunos casos, como en el del acta de navegación, se les reconocían a los ingleses derechos que no podían ejercer los escoceses. Uno de esos derechos era el uso de barcos en el comercio con el extranjero. Otro era el disfrute de privilegios para explotar territorios extranjeros que se concedía solo a los ingleses. Y entonces ahí él sigue explicando los acontecimientos que van a producir la creación del Reino Unido, que es un hecho que eh, ha seguido legado, ¿no? Que es lo que existe realmente hoy.